És un plaer presentar-vos l'exposició d'enguany. És la quarta edició que fem l'exposició de Nadal aquí al Raval de l'Art i aquest any tenim artistes de diferents llocs del món que ara us explicaré qui són. Aquí al mig veieu una taula parada. És la taula, aquesta taula representa un projecte que ja és el segon any que fem, que es diu Parem la taula. Volem ensenyar com és possible de posar una taula original, diferent, amb una qualitat de l'obra forta, que es pot rentar, utilitzar durant molts anys, sense que passi res, una obra original, diferent. Com veieu, hi ha els plats fondos, les tasses, inclús els gots, molt bona qualitat. Aquesta obra està feta per en Jaume Vila, de Reus, que és un ceramista, diguéssim, que compendia el que és la ceràmica popular amb la ceràmica artística. Veieu? Aquí tenim aquest projecte que es diu Parem la taula i representa una mica aquesta idea de tornar a utilitzar la ceràmica per usar-la, tornar a utilitzar la ceràmica a les nostres vides diàries, quotidianes. El Jaume també té altra obra, com aquesta que veieu aquí, i aquests bols, tot una peça molt interessant. Després tenim una ceràmica aquest any portada de Mèxic. Veieu, és una ceràmica molt interessant, treballada a mà i totalment calada a mà. És una tècnica que es diu carbonització. La carbonització representa que entrem fum a dintre de la peça amb una cuita primitiva i aconseguim aquests tons negres tan interessants i mates. Veieu, hi ha diferents peces, diferents obres. Aquesta, per exemple, molt interessant. Enguany també tenim una escultura molt interessant d'una noia polaca, molt jove, només té 30 anys, que es diu Margarita Kopacz, que és polaca i viu al sud de França. La vam conèixer fa 2 anys, quan el Rainer va fer una exposició a Girossens, al sud de França, a prop de Toulouse, i ens va interessar moltíssim la seva obra. És una obra, com veieu, molt diferent, molt expressiva, amb una qualitat molt gran i monumental, amb ganes de fer peça grossa també. Aquí veiem aquesta, per exemple. Són obres molt úniques, amb textures mates molt interessants, no utilitza els esmalts, utilitza només els òxids i les formes, i són escultures molt expressives. Estem molt contents d'haver-la pogut presentar, ha tingut molt èxit. A la inauguració ja es van vendre algun parell de peces i ens agrada molt poder-la tenir entre nosaltres. Aquest any tenim també per tercer any a l'exposició les làmperes d'en Llué Torres. Aquestes làmperes, que ja veieu són molt especials, molt artístiques, estan fetes en porcellana barrejada amb pasta de paper. Agafem la porcellana, la barregem amb el paper i fem una massa amb la qual treballem. Normalment es treballa en plaques. I llavors creem l'obra. Al coure-la el paper desapareix i queda només la porcellana. La porcellana ja és de per si translúcida i el que ens fa és donar-nos un material molt adequat per fer làmperes perquè ens permet veure la llum i a més fer diferents textures. Aquí en veieu de làmperes de sostre i aquí en veieu de peu. Veieu el toc que té? Perquè són de porcellana. Clar, això ja no són ben bé làmperes només, són escultures lumíniques, escultures amb llum. Són diferents de tot, donen un ambient molt especial. I ara parlarem una mica amb l'artista que les fa, que us expliqui una mica la seva obra. Soy Llué. Estamos aquí en el Raval del Art presentando la exposición de Navidad del año 2012. Os voy a contar un poco por dónde va mi trabajo. Lo primero, llevo muy poco tiempo trabajando este material. Me dedico a la luz porque hay una búsqueda personal encontrando mi propia luz
y mi propia existencia. Entré en este material de la porcelana a través de Rainer y Teresa. Un día me lo presentaron y empecé a trabajar con él sin mucha formación, casi ninguna, en la cerámica ni en las bellas artes, pero con buenas intenciones y con muchas ganas de decir cosas a través de las formas y de la luz. Bueno, esta exposición está volada, está colgada, cosa que es un medio donde a mí no me resultó muy cómodo el trabajar. Me gusta más la luz que viene de abajo, más que la luz que viene de arriba. Y bueno, aquí hay algunas que tienen... He trabajado con texturas orgánicas, otras un poco más metafísicas, como pueden ser las elipses, o para mí tienen ese sentido. Las caras, que son, creo que todos esos fantasmas que tenemos todos, ¿no? Que aparecen de vez en cuando y nos hablan. También podéis ver que hay algunas lámparas de sobremesa, donde a día de hoy no hay mucho mensaje, hay ganas de crear armonía y de crear buenas sensaciones. Esta ha sido la primera vez en alguna propuesta creativa donde ha habido una serie, donde he repetido un mismo motivo en una misma serie. Aquí he hecho 7 series de 5 unidades y normalmente siempre trabajo a pieza única, no me gusta repetir porque yo mismo también pues creo que las emociones y los sentimientos que uno tiene son tan dispares en cada momento que es imposible repetirlo. Yo creo que estoy haciendo cosas que, o por lo menos por lo que yo busco y por lo que yo me muevo, pues no lo veo. Es una cosa que es nueva. Son un poco frágiles, aunque creo que también la belleza está ligada, o la fragilidad está ligada también a la belleza. Bueno, para mí las caras tienen un aspecto un poco fantasmagórico, ¿no? ¿No? Parece que son mensajes de otras dimensiones, ¿no? Que aparecen un poco en mi estado mental y parece que tienen cosas que decirme. Con esto no quiero decir que estoy loco y que hablo con fantasmas, ni mucho menos. Por otro lado están esta lámpara, ¿no? Un poco con motivos orgánicos, ¿no? Para mí es un poco, la llamo el bosque, ¿no? Ese entramado de ramas que corta la luz y que descompone la luz, ¿no? Y eso me hace identificarme conmigo mismo también en cómo... Mi trabajo está muy ligado a mí mismo, que supongo que cada artista es igual, pero por otro lado están este tipo de lámpara que es una textura un poco rota, ¿no? Lo mismo, volvemos a descomponer la luz, visto la luz y la dejo salir por otro lado, no sé, creo que esa comunicación de claros oscuros, pues cada uno se tiene que sacar su propia lectura. Bueno, la lámpara de los trozos, yo creo que uno está hecho de trozos de vida y de trozos de momentos. Y aquí en este caso me han salido un poco oscuros, que es lo que buscaba, ¿no? No tengo mucho más que decir, de lo demás quizá a lo mejor es más la elipse, ¿no? Que también está por aquí representada. Creo que toda nuestra Vía Láctea, ¿no? Creo que se tiene un movimiento elipsoidal y creo que cómo el ser humano está alterando también el movimiento del cosmos y bueno, me metería mucho en temas que son un poco inexplorados por mí. Y nada más, lo demás es todo como un poco, también tienen una propuesta creativa, no hay ningún mensaje en particular. Bueno, amb aquesta paret d'aquí podeu veure la meva obra. És una obra feta a mà, cada peça és una peça única, jo no faig sèries, a no ser doncs, que sigui un encàrrec especial, però normalment treballo en peça única. Són totalment modelades a mà, esgrafiades a mà, decorades amb òxids i amb esmalts de cendra. Jo tinc molt la idea del recipient, ja veieu, no? De l'atuell, de la peça com a contenidor. Això és per mi algo que m'agrada molt i al mateix temps també una mica una presó,
perquè, clar, no entenc molt la peça com a escultura. En canvi, aquest any he intentat, doncs aquí teniu una peça, la podeu veure, trencar una mica amb aquesta idea del recipient. És una peça totalment trencada, esgrafiada, i també trencar una mica amb la idea de la simetria, de la peça absolutament rodona, que és equilibrada per tot arreu. Una mica més fixant-me en la natura, una pedra, una llavor, algo que trobem a la natura normalment és equilibrat de forma però no és simètric totalment. Aquesta és la idea. Les peces de dalt són peces que no estan a la venda, són col·lecció al Raval de l'Art. Intentem guardar sempre peces interessants de totes les èpoques amb les que treballem per poder tenir un fons d'art que ens pertanyi, que pertanyi al Raval de l'Art, i llavors només són d'exposició. Les de baix sí que estan a la venda. Teniu els plats, per exemple, que es poden penjar o utilitzar. Tot és alta temperatura, per tant, es pot netejar i es poden utilitzar totalment. A la part de baix veieu la joieria. La joieria que estic fent últimament són joies de gres amb vidre fos. O sigui, el del mig són perles de vidre de colors que fonc al forn i en donen aquests colors tan expressius, posa una mica de color dintre d'aquest moment una mica tenebrós que estem vivint. Ja veieu, són peces amb diferents colors, penjolls, arracades, anells, i m'agrada molt fer-ho, ho he fet tota la vida, des que tinc 15 anys faig joies, m'agrada molt, i ara és una mica el que ens ajuda a tirar endavant, perquè sabem que és difícil amb els moments que estem passant. Llavors veieu aquí una mostra de les diferents coses. Inclús ara estic treballant amb plumes. Tenim 2 pavos reales, els paons, i llavors estic treballant amb plumes, amb arracades amb plumes, que és una línia nova. I també amb cuiro, amb altres materials, a part de la plata, que és el que sempre treballo, amb diferents materials. Aquí en tenim una de molt exagerada. És xula. I això és el que us puc explicar de la meva obra. Invitar-vos a que vingueu a veure-ho, que és el millor perquè és quan es veuen les coses bé. Bienvenido en el campo de mis esculturas. Yo quiero enseñar novedades. Las otras cosas, la mayoría de los visitantes conocen. Y aquí tenemos partes de las obras de los últimos años, mezclado, casi un potpourri de las pequeñas esculturas que yo hago. Yo enseño especialmente novedades como estas. Esta es una escultura de las bolas de Asimov, objetos de Asimov que representan un ensayo de este científico universal sobre su tema La buena tierra muere. Este ensayo me ha inspirado para hacer una reflexión artística sobre el estado del mundo. Y esta escultura también representa esta temática, una temática que busca para provocar mis visitantes para pensar sobre el hecho del hombre, cómo destruye su mundo o convierte el mundo en una máquina como su mismo. Esta es casi una forma para presentar las diferentes temáticas en una línea que invita a la gente para concentrarse sobre las otras líneas de las esculturas que son temáticamente objetos de pensamiento. Novedades en este año son las cabezas de las sibilas. En el último año yo tenía sibilas posadas allá en el campo Oberta,
Pero este campo no es dispuesto para presentar por causa del mal tiempo. Hemos concentrado mis esculturas aquí en el pequeño parte de la Sala Oberta. Y aquí son las últimas cabezas que yo he enseñado en diferentes exposiciones, también en Alemania. Y aquí yo enseño sibilas, solamente las cabezas de las sibilas que representan el saber, la sabiduría del mundo. Siempre cuando yo tengo visitantes aquí en mi campo, yo quiero explicar sobre la necesidad para pensar sobre el pasado del hombre, su hecho en el pasado y las consecuencias en el futuro. ¿Qué significa? El hombre siempre ha hecho mal en su comportamiento para hacer un mundo ideal, pero siempre con una manera, en el mismo momento ha destruido la base de su existencia. Y esta sibila, esta cabeza de la sibila, es una de mis preferidas. Ella, espera, yo te ayudo. Ella tiene casi 3 máscaras. La máscara en el centro enseña una vieja con un rostro y una mímica muy decepcionada. Sus máscaras a la izquierda y a la derecha representan 2 cosas. Su pasado, es casi una máscara de un troglodito, un antepasado, y una joven que podría ser, imaginar, su juventud. La máscara del troglodito enseña estructuras en su cerebro que ha convertido en una máquina. ¿Qué significa? La naturaleza ha casi construido una forma de la vida que es capaz para construir cosas que ella por sí mismo no puede construir. La máquina es un resultado del cerebro, del poder, de la capacidad del hombre, y por esto este troglodito enseña la prefiguración de las máquinas en el hombre. La otra máscara enseña cómo el hombre en su juventud estaba buscando para controlar su cerebro, su pensamiento, para concentrarse por las necesidades que el hombre necesita para mejorar su vida. Pero su cerebro no es más independiente que la voluntad del hombre. El cerebro es libre y esta es casi la forma de la existencia del hombre, que tiene 2 caras. La una es la libertad del cerebro, puede crear cosas que son absolutamente buenas para el hombre, pero en el mismo lado son absolutamente malos. Y la pregunta es, ¿qué supera el otro? Para enseñar novedades, yo necesitaba elegir 5 esculturas diferentes y yo tenía la elección para estas 5 esculturas que representan un nuevo aspecto de mi pensamiento. Por ejemplo, una escultura que busca para presentar la capacidad de la lengua humana. Este es otro proyecto sobre la apocalipsis humano. Y esta es una escultura con 2 partes que significa la llamada y el eco. El eco para mí no es una cosa física,
es una cosa que yo puedo enseñar la reacción de las masas sobre una llamada que puede ser absolutamente diferente. Recordamos cuando en grandes reuniones de las masas una persona grita en un megáfono una frase, una parola, y esto significa que las masas reaccionan en la mayoría en una manera que nosotros queremos definir como absoluto individualizada. ¿Qué significa? Una persona que es dentro de una masa no tiene la capacidad, no tiene la posibilidad para reaccionar más individual. Siempre la reacción de las masas, el individuo es casi eliminada en una masa. Aquí tenemos una escultura que significa la transformación del hombre en una máquina. Y aquí tenemos también una reflexión de la apocalipsis humana directamente aquí por la apocalipsis de Johannes, la Babilonia, que es un parte de la crítica social y ética en este apocalipsis, en esta profecía de Johannes. Aquí tenemos la llamada, es una cabeza de una mujer que grita y su respuesta que resulta para su llamada es el eco, es una masa de las cabezas, y nosotros podemos ver estas cabezas no tienen caras individuales, y su respuesta para la llamada es casi en una manera que nosotros asustamos sobre la reacción. Sobre todo que el hombre que tiene una forma de 5 cabezas como una respuesta para una llamada de una mujer que es casi enseñado como una mujer de la sabiduría, significa esta manera, significa el fin de la sabiduría. Y aquí tenemos cascos sobre las masas que son más de los cascos militares o son casi como máquinas. Cuando nosotros podemos visitar este lado de la escultura, podemos ver que la llamada ha deformado casi esta masa en 2 diferentes maneras. En un lado es una individualización y al otro lado ha performada esta masa, y aquí nos vemos cómo la llamada ha deformado. Detrás de esta masa compacta, la llamada tiene casi una continuación pero deformada. Tiene una estructura que es visible detrás de esculturas, que significa es un laberinto. El laberinto de la información significa la desinformación al frente de la llamada de origen. Y por esto nosotros podemos pensar sobre las consecuencias, cómo nosotros reaccionamos sobre todas las llamadas que recibimos. Vale, es casi, yo no hablo sobre las respuestas, esta es una obligación para mis visitantes. Cuando se encuentran su propia información, está bien, por esto yo he hecho. Aquí, cada año hemos creado una forma de la invitación, una pequeña cosa artística
que representa en un relieve la misma temática como estas esculturas. Aquí tienes la llamada y la respuesta, que significa el eco, y este es casi un recuerdo para la inauguración de este año por la exposición. Y nos gustaría, para agradecer a los visitantes que han entrado en una exposición en tiempos que son difíciles, y eso significa se necesitan cultura para reflejar su existencia, su vida, y por esto existe este pequeño regalo. This is Radio 4. 1987-2012. Antena Caro. 25 anys de ràdio.